Quiero presentar ah, una lección y yo creo serán por lo menos dos, tal vez tres lecciones sobre las obras de la carne. Vamos leyendo Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy importante, pues, que uno estudie esta lista de las obras de la carne, porque practicando alguna de estas obras de la carne, uno simplemente no puede ir al cielo. Ahora, en las cartas del apóstol Pablo, él, por ejemplo, desarrolla varios temas de suma importancia para la iglesia, y luego al concluir sus cartas, él llega al mismo tema básico y práctico de la vida diaria del cristiano. Esto lo observamos en Romanos 12, aquí en Gálatas capítulos 5 y 6, Efesios 4, Colosenses 3, es su práctica. Y desde luego, es importantísimo de que todo miembro de la iglesia estudie con mucho cuidado estas obras. Y también en el mismo capítulo 5, comenzando con versículo 22, Pablo da el fruto del Espíritu, las cualidades que sí debemos tener, poseer, para heredar el reino de los cielos. Ahora, en la carta a las iglesias de Galacia, el propósito de Pablo, uno de los propósitos principales es defender la pureza del evangelio contra el judaísmo. Él estaba discutiendo con los judaizantes. El evangelio salvador, él en una palabra le dice espíritu. Y la palabra que describe el judaísmo es la palabra carne, pero la palabra carne abarca mucho más que eso. Entonces vamos estudiando, comenzando con Gálatas capítulo 5, vamos comenzando con versículo 14, que introduce este tema. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y luego Gálatas 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros,
mirad que también no os consumáis unos a otros. Cristianos no actúan como perros, como caníbales. En Isaías capítulo 11, del 6 al 9, Isaías dice que en el reino del Mesías las fieras serán domadas. Lenguaje figurado. El lobo iba a morar con el cordero, el leopardo iba a acostarse con el cabrito, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Esta profecía se cumple en la conversión, mayormente la conversión de los gentiles, porque Pablo cita este texto en Romanos 15, 12, y él hace esa aplicación. Es un texto muy hermoso que enseña que el reino de Cristo, su iglesia, es el reino de paz, es un reino espiritual, es un reino de unidad y armonía en el cual los hombres son transformados a la imagen de Cristo. Y los que llevan el fruto del Espíritu son los que han sido transformados a la imagen de Cristo. Y los que siguen practicando las obras de la carne, pues desde luego todavía están en el mundo, todavía están en el reino de Satanás. Entonces los súbditos o ciudadanos del reino de Cristo dejarán sus tendencias y características carnales, que son de animales, para vivir en armonía en la iglesia. También el profeta dice en Isaías 2:4, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Muchos predicadores de las iglesias establecidas por los hombres, ellos tuercen este texto para enseñar que Cristo, cuando venga la segunda vez, que Él va a establecer un reino terrenal con estas características. No. Isaías está hablando de la iglesia, está hablando del reino espiritual que Cristo estableció y que existe ahora y que va a existir hasta que Él venga. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 15, 24, lo entregará al Padre. No lo va a establecer, sino que lo va a entregar al Padre. Será el fin en lugar del principio. Y nunca será un reino terrenal como el de David y aquellos reyes de Israel. Ahora, Isaías explica que la paz y la tranquilidad que él describe se efectuará porque la gente subirá a Jerusalén para ser enseñada de Dios. Isaías 2, versículo 3. Y que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11, 9. El conocimiento de la palabra de Dios convierte a la gente a tal grado de que se aplica la ilustración de las fieras domadas. Ahora, animales así, lobos y leopardos, pero son domesticados. Esa es la conversión de la gente. Y Pedro, hablando de lo que los profetas hablaban,
él dice que hablaron de estos días. El tiempo del apóstol Pedro, el tiempo apostólico, Hechos capítulo 3, 24, eran los últimos días, los postreros días, o sea, la última dispensación del tiempo. Que cuando Cristo venga será el fin del mundo. No habrá otra dispensación de un supuesto reino de 1000 años, Cristo reinando en Jerusalén. Y esto es pura fábula. Esa es nada más pura ficción que la gente ha inventado. Ok, volviendo a Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ese es el Evangelio. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No cumplir los deseos de la carne. Ahora, en este texto, la palabra no significa el cuerpo físico, sino habla también de pecados del corazón, pecados de carácter. Dice William Barclay en su muy valiosa obrita sobre este texto, se llama Flesh and Spirit, carne y espíritu, que la carne es el enemigo que reside dentro de las puertas, o sea, en el corazón de cada individuo. Este enemigo nuestro que está aliado con Satanás le ayuda a tentarnos, como dice Santiago 1:14, indica que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos malos, pensamientos malos, motivos malos, él es seducido por Satanás, engañado, seducido y ganado. Nadie es forzado a pecar, eso no. Nadie tiene que pecar. Uno, teniendo un corazón corrupto, no es un corazón puro, corazón corrupto, lleno de estas cosas que estamos estudiando, obras de la carne. Entonces Satanás, por medio de estas cosas, seduce, engaña y gana las personas para que sean esclavos de él. Pero no nacemos corruptos. Amados hermanos y amigos, mucho cuidado con las doctrinas del calvinismo, que son doctrinas de demonios. No nacemos corruptos. No nacemos con una naturaleza caída. No heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa. Eso no es cierto. Son mentiras. Los hombres han inventado eso para buscar alguna manera de escapar de la responsabilidad por sus pecados. Pero uno es pecador porque él mismo peca. Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, estas enseñanzas falsas, en verdad, lo que se llama el calvinismo, tenían su origen con los filósofos griegos que enseñaron que el cuerpo es malo y que lo que el cuerpo haga no afecta el espíritu y que no se preocupe por los pecados del cuerpo porque no afectan el espíritu. Son mentiras de Satanás. Claro que sí afectan. Los pecados del cuerpo afectan y le condenan. Muy bien. Este famoso Agustín, se llamaba San Agustín, allá los primeros siglos, él estudió por algunos 10 años con los gnósticos. Ellos aceptaron esta creencia diabólica de los filósofos griegos, y ellos eran los gnósticos, eran los anticristos.
de los cuales Juan habla en su primera carta, capítulo 2, 18, capítulo 4, 2 y 3. Entonces, de eso, salieron las doctrinas falsas de la naturaleza caída y que el pecado original y que hay que bautizar infantes y toda clase de error. Y luego Martín Lutero y Juan Calvino resucitaron las doctrinas de Agustín, y estos son el fundamento de muchas doctrinas y prácticas de las iglesias protestantes o evangélicos, bueno, también del catolicismo, porque ellos enseñan el pecado original y dicen que tienen que bautizar infantes y todo eso. Ahora, entonces, a consecuencia de esas enseñanzas falsas, se enseña que el hombre tiene que pecar, que tiene naturaleza que le obliga a pecar. El hombre peca porque es pecador. Él nace pecador y tiene que pecar. Esa es una vil mentira de Satanás. Dicen que el hombre es corrupto desde la cuna hasta la sepultura, y eso no es cierto. De esta manera pueden disculpar al hombre y echar toda la culpa en Dios. Dicen que Adán tiene la culpa, pero Dios es el Padre de los espíritus. Así es que si un infante nace con espíritu corrupto, pues ni hablar de Adán. Dios es el que forma. Él forma no solamente el cuerpo, sino el espíritu del bebé en el cuerpo de su madre. Están culpando a Dios. Exactamente, están culpando a Dios. La condición del corazón del hombre se debe a lo que el hombre hace desde la juventud. Ahora hay pecados de la juventud, pero no desde el nacimiento y no de la niñez. Hablando de niños, Jesús dice que de los tales es el reino. Pero luego la Biblia habla en muchos textos de los pecados de la juventud. Y desde luego ellos deberían obedecer al Evangelio para obtener el perdón de pecados. Entonces los pecados, los malos pensamientos, los malos deseos han producido lo que se llama la carne. Esa es la fuente de esta lista de obras que estamos estudiando en esta lección. Todo pecado que hemos cometido, de hecho, de palabra, de pensamiento, de descuido, ha tenido su efecto negativo sobre nosotros, nos ha manchado, nos ha debilitado y nos ha esclavizado. Y toda esta condición se describe en la palabra carne. Pero es algo que nosotros mismos hemos creado. Es criatura que hemos nosotros creado. Entonces nosotros mismos tenemos que, dice Pablo, crucificarlo. Ese es el viejo hombre. Este es el viejo hombre que tiene que ser crucificado. Y luego el viejo hombre crucificado, entonces ya arrepentido, muerto, ahora es sepultado en el agua del bautismo y resucita para ser nueva criatura. Nace otra vez. Y ahora lleva el fruto del Espíritu. Y luego, versículo, antes de leer el 16, un punto más. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. La palabra piensen, pues se refiere a los propósitos del individuo. Ahora, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, pues. Hay una lucha continua entre el Espíritu y la carne. Somos como estirados en direcciones opuestas. Somos movidos por el amor de Dios. El amor de Dios nos constriñe, dice Pablo, nos constriñe por el temor de Dios y por las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esto nos lleva al arrepentimiento. Pero Satanás nos tienta a través de los deseos malos que no hemos quitado del corazón. Los deseos engañosos, Efesios 4:22. Todos los deleites temporales del pecado, Hebreos 12:25. Ahora, la consecuencia es que no siempre hacemos lo que queremos hacer. Hay este conflicto en uno. Sabemos el camino correcto y reconocemos lo importante de andar en él, pero Satanás nos conoce perfectamente. Él sabe dónde nos puede tentar efectivamente y lo hace constantemente. Ok, y luego Gálatas 5:18, ya mero estamos entrando en la lista de las obras de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, pues ya no hay ninguna ley que nos condene. Porque contra tales cosas, las cosas del Espíritu, no hay ley, dice Pablo. Ok. Las obras de la carne. Versículo 19, Gálatas 5:19. Manifiestas o evidentes son las obras de la carne. ¿Qué son? Ok. Comenzando con adulterio, fornicación. La palabra fornicación es palabra comprensiva que abarca todo acto sexual ilícito. Incluye el incesto y la homosexualidad. Es fornicación. Algunos quieren definir la palabra fornicación como la relación sexual entre solteros, pero no se limita a eso. Tiene significado mucho más amplio en la Biblia. Y dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera a los Corintios 6:18. Es un pecado único. Es algo abominable ante los ojos de Dios, porque viola el cuerpo físico. Como Pablo explica, que no sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Contaminarlo con fornicación, no, es algo abominable. Al practicar la fornicación, el cuerpo se vende y se compra como si fuera mercancía corriente. Los que practican la fornicación no actúan como personas, sino simplemente usan sus cuerpos como cosas, como instrumentos de pasión. Hay muchísimo negocio en la se llama
prostitución, pero es fornicación. Hay castigo severo, aún en esta vida, para estos pecados contra el propio cuerpo. En primer lugar, causan toda clase de enfermedad venérea. Siempre creíamos que las más comunes de estas eran terribles, pero en estos días se habla de enfermedades modernas que ni se mencionaban antes, tales como herpes. No es palabra nueva, pero se usa mucho ahora como enfermedad venérea. Y el SIDA, que no solamente no son curables, sino que ese último mata y pronto. Muchos famosos que han muerto con ese mal llamado el SIDA. Pero ninguna de estas enfermedades, por feas que sean, se puede comparar con el tormento eterno. Apocalipsis 21:8. José nos dejó un buen ejemplo de huir de la fornicación. Génesis 39:12. Una forma de huir es no mirar a una mujer para codiciarla, Mateo 5:28, y es mejor sacar el ojo derecho y cortar la mano derecha, Mateo 5:29, en lugar de caer en esta trampa de Satanás. ¿Cuántos hoy en día tienen los ojos? Pedro habla, segunda de Pedro 2:24, de los que tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Ahí está la pornografía, que es una práctica abominable que destruye al hombre. El acto sexual, que debe ser la comunicación, el conocer del matrimonio, y es un acto que Dios mismo ha inventado, Él lo ha creado, y Él dice, Él enseña, primera a los Corintios capítulo 7, que los maridos, los esposos, que deberían ser cumplidos en cuanto a esta relación íntima. Pero se prostituye al abismo cuando es nada más una pasión carnal. Pablo dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Sí, muy importante recordar a los jóvenes el peligro de la fornicación durante el noviazgo. Muchos caen en esta trampa. La fornicación durante el noviazgo. Y hay salida. Pablo dice, primero a los Corintios 10:13, hay salida de toda tentación. La salida es el matrimonio, como Pablo explica en primera a los Corintios capítulo 7, verso 2, el matrimonio es para evitar la fornicación. Ahora, si oramos, Mateo 6:13, si oramos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, entonces debemos obedecer lo que Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas personas se meten voluntariamente en situaciones que son pura tentación y están en gran peligro de pecar. La mala compañía, la mala conversación, las malas revistas y toda clase de pornografía. Bueno, los hombres de siempre, los hombres mundanos e incrédulos, ellos quieren justificar toda clase de pecado. Y
hablan de este pecado, como hablan de uno que es drogadicto. Es el esfuerzo humanista de justificar lo que se llama pecado en la Biblia. La palabra inmundicia aparece en varios textos. Toda indecencia, suciedad de mente, de pensamientos, deseos, de conducta, de palabras. Por ejemplo, de ser mal hablado, conversación corrompida, chistes sucios. Son varias formas de la inmundicia. Todo aquello que es sucio, censurable y produce disgusto y repugnancia. Y para evitar toda forma de inmundicia es necesario limpiar el corazón. Esto lo estamos enfatizando vez tras vez. Luego la lascivia, que es mencionada en varios textos como Romanos 13:13, 2 Corintios 12:21. Lascivia es la ausencia de restricción, es conducta desenfrenada. Pedro habla en 1 Pedro 4:4, desenfreno de disolución, entregándose rienda suelta a los impulsos y pasiones carnales, conducta vergonzosa, lascivia, y sin avergonzarse. Es como el profeta dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Jeremías 6, versículo 15. Efesios 4:19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, estoy limitando estos estudios a como más o menos una media hora. Así es que vamos a dejar este estudio aquí, pero Dios mediante seguiremos estudiando estas obras de la carne. Muchas gracias por acompañarme, hermanos y amigos, en este estudio. Y conviene estudiar este texto con mucho cuidado, enseñarlo a los jóvenes. Bueno, enseñarlo a todos, porque está en juego la salvación del alma. Muchas gracias por su atención.